En la penumbra de una lujosa mansión, el aire no huele a victoria, sino a pólvora y miedo. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, el ídolo de un pueblo entero, está rodeado no por su gente, sino por el acero frío de hombres armados. Sus puños, que forjaron una leyenda, cuelgan inútiles a sus costados. Su mirada, antes la de un depredador invencible, es ahora una súplica silenciosa ante un poderoso jefe del narco. Cómo el hombre que personificaba el orgullo de México terminó de rodillas, temiendo por su vida. Acompáñame a descubrir la historia secreta y dale like si crees que hasta los más grandes pueden caer. Dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá? Para entender al hombre arrodillado frente al poder, hay que volver al niño que dormía sobre el acero frío. Hay que abandonar el lujo manchado de pólvora de esa mansión, y viajar en el tiempo y el espacio a Culiacán, Sinaloa. No a una casa, sino a un vagón de ferrocarril abandonado, varado en una vía muerta, donde el óxido y el polvo eran el pan de cada día. Allí, en ese ataúd de metal bajo el sol aplastante de Sinaloa, creció Julio César Chávez. El calor era asfixiante, el espacio era un lujo inexistente para él y sus 10 hermanos, todos compartiendo el mismo aliento, los mismos sueños rotos y la misma hambre. La cocaína dejó de ser una invitada ocasional en sus fiestas para convertirse en la dueña de su casa, de su voluntad, de sus días, y sobre todo, de sus noches. Las noches de Julio César Chávez se volvieron un laberinto de paranoia y soledad. Encerrado en mansiones que parecían mausoleos, el eco de sus glorias pasadas era un murmullo lejano, ahogado por el sonido de su propia respiración agitada. Se rodeó de un séquito de sombras, hombres cuyo respeto no se ganaba con ganchos al hígado, sino con líneas de polvo blanco sobre mesas de mármol. Eran parásitos vestidos de amigos, aplaudiendo su decadencia, alimentando al monstruo mientras devoraba al hombre. El guerrero que nunca retrocedía en el ring, ahora huía de su propio reflejo en el espejo, un reflejo que le devolvía la mirada con los ojos inyectados de un extraño, de un fantasma. Su familia, el ancla que lo había mantenido firme en las peores tormentas, ahora era el primer testigo de su naufragio. Amalia, su esposa, y sus hijos pequeños veían al ídolo de México transformarse en un tirano errático. Las promesas de cambiar se convertían en ceniza al amanecer. El hogar, que debía ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional, lleno de gritos, de llanto ahogado, y de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Su padre, Rodolfo, era ferrocarrilero, un hombre de manos curtidas y espalda doblada por el trabajo, cuyo sueldo se evaporaba antes de tocar sus manos. Su madre, doña Isabel, era el pilar silencioso de esa familia. Julio la veía llegar cada noche, con el rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del alma tras lavar ropa ajena para conseguir unas monedas. No había quejas, solo un silencio pesado, una resignación que al pequeño Julio le dolía más que cualquier golpe. Una noche, la vio llorar en secreto, ahogando sus sollozos para no despertar a sus hijos. Y en ese momento, el niño vio el rostro del verdadero enemigo. No era un rival en un ring, era la miseria que le robaba la dignidad a su madre. Con la furia impotente de un niño que ve sufrir a quien más ama, se acercó a ella, y con una seriedad que no correspondía a sus pocos años, hizo un juramento. Una promesa sagrada, forjada en el hierro del vagón, y sellada con las lágrimas de su madre. Madre, yo te juro que un día te compraré una casa. Te juro que nunca más vas a tener que lavar ropa ajena. Esa promesa se convirtió en el motor de su existencia. La mirada de decepción en los ojos de sus hijos era un golpe más duro que cualquiera que hubiera recibido de un rival, un golpe bajo del que no podía recuperarse. Su madre, doña Isabel, la mujer a la que le prometió sacarla del vagón de tren, ahora rezaba de rodillas no por sus victorias, sino por su vida, viendo cómo el hijo que había forjado en la pobreza, se perdía en la opulencia más destructiva. El dinero fluía como agua entre sus dedos, gastado en caprichos, en fiestas que duraban días, y en lealtades compradas que se desvanecían con la primera luz del sol. Su disciplina legendaria era una ruina. Faltaba a los entrenamientos, o llegaba en un estado deplorable, con el cuerpo presente pero la mente perdida en una nebulosa química. Los promotores, como Don King, veían con alarma cómo su mina de oro se estaba derritiendo, pero el tren de la autodestrucción ya no tenía frenos. Cada pelea se volvía una tortura, un esfuerzo sobrehumano no para vencer al oponente, sino para vencer al veneno que corría por sus venas. Ganaba por puro instinto,
por la memoria muscular de un cuerpo que recordaba cómo ser un campeón, pero la magia se estaba extinguiendo. El gran campeón mexicano era ahora una sombra de sí mismo, una caricatura trágica sostenida solo por su leyenda. Y ese juramento necesitaba un arma. La encontró en sus propios puños. El boxeo dejó de ser un juego de niños en el barrio. Se transformó en la única herramienta para demoler la prisión de pobreza que los rodeaba. Cada golpe que lanzaba en los gimnasios improvisados, cada gota de sudor que empapaba la tierra, cada jadeo en busca de aire, era una palabra de su promesa tomando forma. No peleaba por trofeos, peleaba por ladrillos, no buscaba la gloria, buscaba un techo para su madre. Por eso, su estilo nunca fue de correr. Siempre hacia adelante, absorbiendo castigo para dar más. Porque para alguien que viene de la nada, retroceder no es una opción. Esa hambre, esa promesa hecha a una madre, es una fuerza que muchos conocemos. Una energía que nace de lo más profundo del corazón. Cuéntame en los comentarios por quién o por qué has luchado tú con esa misma garra. Y si esta historia de origen te ha tocado el alma, deja tu like para que el mundo conozca la forja del verdadero campeón. Aquella promesa, susurrada entre lágrimas frente al cansancio de su madre, no se disolvió en el aire. Se solidificó. Se convirtió en hueso y músculo, en la furia controlada detrás de cada golpe. Cuando Julio César Chávez subió por primera vez a un ring profesional, no llevaba solo unos guantes. Y fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando el mundo que había coqueteado con él decidió reclamarlo. En Culiacán, las fronteras entre la fama, el poder y el crimen organizado siempre fueron porosas. Chávez, en su delirio, las había cruzado todas. Ya no era solo el amigo de todos. Era una pieza en un tablero que no entendía, un trofeo para hombres que no respetaban más ley que la suya. La noche llegó sin previo aviso. No fue un secuestro violento con pasamontañas y armas largas. Fue algo peor. Fue una invitación. Una llamada, un coche de lujo esperando afuera, y hombres con miradas de hielo que no aceptaban un no por respuesta. El miedo, un sentimiento que Chávez solo conocía como el olor en sus oponentes, se le instaló en la boca del estómago, frío y metálico. Mientras el coche se adentraba en la oscuridad de la noche sinaloense, Julio César Chávez supo que se dirigía a un lugar donde su gancho al hígado no valía nada. Lo llevaron a una hacienda imponente, un palacio de mal gusto y poder absoluto. Hombres con rifles de asalto custodiaban cada esquina, sus rostros impasibles. El aire olía a pólvora y a miedo. Lo condujeron a través de salones opulentos hasta una sala donde un hombre lo esperaba. Llevaba el peso de un vagón de tren, el eco del llanto de su madre y la urgencia de un hombre que no tiene plan B. Y el mundo del boxeo no estaba preparado para lo que vio. No era un peleador, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de Culiacán que avanzaba sin descanso. Sus primeras victorias no fueron combates, fueron demoliciones. Los rivales no caían por un solo golpe de suerte. Eran desmantelados sistemáticamente, pieza por pieza. Su método era brutalmente simple: caminar hacia adelante, siempre hacia adelante. Absorbía 2 golpes para conectar uno, pero ese uno valía por 10. Era el estilo mexicano destilado a su esencia más pura y letal. Los comentaristas intentaban descifrarlo, hablaban de su quijada de granito, de su condición física sobrehumana. Pero no entendían que su resistencia no venía del gimnasio, venía de la memoria del hambre. Cada vez que un puño rival impactaba su rostro, él no sentía dolor, sentía el recuerdo del piso de tierra de su casa. Y eso lo empujaba a dar un paso más al frente. Y entonces, perfeccionó su arma secreta, el golpe que se convertiría en su firma, en el terror de sus oponentes, el gancho al hígado. No era un golpe espectacular para las cámaras. No era un knockout fulminante a la mandíbula. No era un boxeador, no era un político. Era un señor del narco, uno de los hombres más poderosos y temidos de México. El capo lo miró, no con odio, sino con una extraña mezcla de admiración y decepción, como un coleccionista que ve su pieza más preciada cubierta de lodo. La conversación no fue sobre un rescate. Fue un juicio. El capo, un fanático de su carrera, le habló de sus peleas, de la gloria que le había dado a México, del orgullo que representaba. Y luego, con una calma que helaba la sangre, lo confrontó. Le habló de su vicio, de su comportamiento errático, de la vergüenza en la que estaba convirtiendo su propio legado. Era una reprimenda,
una amenaza velada envuelta en un falso respeto. En ese momento, Julio César Chávez comprendió la verdad más aterradora de su vida. Su dinero no podía comprar su libertad. Sus conexiones no podían salvarlo. Sus puños eran inútiles. Estaba completamente a merced de aquel hombre. Lo único que lo mantenía con vida, lo único que impedía que su cuerpo terminara en una fosa anónima, era su nombre. Era la leyenda del gran campeón mexicano. El respeto que su figura aún imponía, incluso en el corazón del crimen organizado, era su único escudo. El capo no iba a matar a su ídolo, pero le estaba dejando claro que podía hacerlo cuando quisiera. Era algo más íntimo, más cruel, un golpe sordo, un ladrón de aire y de alma. Se podía ver en los ojos de sus víctimas. Primero, la confusión. Luego, una parálisis total, como si el cuerpo entero se desconectara. Las piernas se convertían en gelatina, y el guerrero más valiente se desplomaba, no por el dolor, sino porque su cuerpo simplemente se había rendido. Chávez no solo te ganaba, te vaciaba. Con cada victoria, la leyenda crecía. El invicto. El muchacho del vagón de tren que ahora era una celebridad nacional. La racha de triunfos se convirtió en una avalancha imparable. Primero conquistó México, luego California, luego el mundo. Llegó el primer título mundial, y con él, la promesa cumplida. Le compró esa casa a su madre. Pero la máquina de demolición no podía parar. Ya no peleaba solo por un techo, ahora peleaba por el orgullo de una nación entera que se veía reflejada en su ceño fruncido y sus puños incansables. Era la prueba viviente de que era posible salir del barrio para sentarse en el trono del mundo. Se convirtió en el gran campeón mexicano, un ídolo forjado en la pobreza y bañado en gloria. Pero la luz que emite un campeón de esa magnitud es cegadora. Atrae a todos, a los que admiran, a los que envidian y a los que buscan devorar un pedazo de esa gloria. Le estaba perdonando la vida, pero a cambio, le estaba robando la última pizca de su soberanía. Salió de esa hacienda al amanecer, físicamente ileso, pero espiritualmente destrozado. El sol que salía por el horizonte no traía calor, solo iluminaba la profundidad de su caída. Había tocado fondo. Había mirado a la cara al poder real, un poder que no se medía en cinturones de campeonato, y se había visto a sí mismo como lo que era, un hombre roto, un adicto, cuya propia leyenda era lo único que lo separaba de la muerte. La espiral descendente había llegado a su fin, impactando contra el suelo más duro y oscuro imaginable. ¿Qué tiene que pasar para que un hombre que lo tuvo todo, que fue un dios para su gente, se vea forzado a enfrentar al demonio que lleva dentro? Si sientes la profunda humanidad en esta tragedia, deja un like para honrar la batalla más dura que libró el campeón. El silencio en el coche de regreso era más pesado que cualquier golpe recibido en el ring. No había sangre, no había hinchazón, solo el frío absoluto de un alma que se había rendido. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, el hombre que llevaba el peso de una nación sobre sus hombros, había sido noqueado sin recibir un solo puñetazo. Julio César había escapado de la miseria, pero no sabía que estaba entrando en una jaula mucho más grande, una hecha de oro, fama y expectativas insostenibles. El rugido de la multitud que lo elevaba era también el canto de una sirena que lo llamaba hacia las rocas. La ascensión había sido implacable, pero cada escalón hacia el cielo lo acercaba también a un infierno que él mismo construiría. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la historia de cómo se corona un rey es solo el prólogo de la tragedia de cómo ese rey aprende a destruirse a sí mismo. Ya no era el muchacho del vagón de tren. La promesa a su madre ya no era un eco del pasado, era el cimiento de un imperio. Julio César Chávez había dejado de ser un campeón para convertirse en una fuerza de la naturaleza, un fenómeno que trascendía el deporte. México no solo lo veía pelear, México respiraba con cada uno de sus golpes. Este era el apogeo, el mundo a sus pies. El gran campeón mexicano, en la cima del Olimpo, un lugar que él mismo había construido con sudor, sangre y una voluntad inquebrantable. Y fue allí, en la cúspide, donde se forjaron sus dos más grandes leyendas. La primera, contra Meldrick Taylor, una noche en Las Vegas que se convirtió en un testamento de la fe. La leyenda que lo había salvado de la muerte también le había mostrado el espejo de su propia miseria. En esa mansión, frente al poder real que gobernaba su tierra, entendió que sus millones, sus coches y sus falsos amigos no eran más que un disfraz.
Debajo de todo solo quedaba un hombre roto, esclavo de un polvo blanco que le había robado el alma. El fondo del pozo no era una lona. Era ese silencio. Un silencio que gritaba una verdad ineludible. La próxima pelea no sería en Las Vegas ni en el Estadio Azteca. Sería en el infierno de su propia mente, y el único oponente era él mismo. La decisión de entrar en rehabilitación no fue un acto de heroísmo, sino de desesperación terminal. Fue el reconocimiento público de que el ídolo de México, el hombre del gancho al hígado indestructible, estaba vencido. La primera clínica fue un calvario. Le quitaron el Rolex, los teléfonos, el séquito de aduladores. Lo despojaron de todo lo que lo definía como Chávez, y lo dejaron con lo que más temía, ser simplemente Julio. Los primeros días fueron una guerra física. El sudor frío, los temblores incontrolables, el dolor en cada hueso como si hubiera peleado 15 asaltos contra un demonio. Su cuerpo, esa máquina de castigo que había dominado a los mejores del mundo, ahora era una jaula de agonía que le suplicaba por el veneno que lo había destruido. Durante 11 rounds, Chávez fue superado, castigado por la velocidad de un fantasma. Parecía el fin del invicto, la primera mancha en un récord perfecto. Pero el corazón de un guerrero mexicano no se mide en puntos, se mide en los segundos finales. A falta de 12 segundos para la campanada final, cuando la derrota era una certeza, Chávez desató un último ataque desesperado, un acto de pura furia y orgullo. Conectó una derecha devastadora que envió a Taylor a la lona. El mundo fue testigo de un milagro forjado a voluntad. 2 segundos, solo 2 segundos separaban a la leyenda del fracaso. El referee detuvo la pelea. Julio César Chávez seguía siendo invicto, no por boxeo sino por alma. Pero el momento que lo convirtió en un dios terrenal llegaría en su propia tierra, el Estadio Azteca. 132.000 almas, un récord histórico, un mar de gente que se reunió no para ver una pelea sino para venerar a su rey. Aquella noche, el aire vibraba con una energía mística. No era un estadio, era el templo más grande de México, y esa noche, solo tenía un dios. Cada gancho al hígado que lanzaba Chávez, era un rugido que sacudía los cimientos de la Ciudad de México. Era la comunión perfecta entre un ídolo y su pueblo. Pero la tortura física no era nada comparada con la mental. En la soledad de su habitación, las paredes susurraban sus fracasos. Veía los rostros decepcionados de sus hijos, escuchaba el llanto de su esposa Amalia, sentía la mirada de su madre, doña Isabel, una mirada que ya no era de orgullo, sino de una piedad insoportable. Los fantasmas de sus malas decisiones lo visitaban cada noche. El eco de las fiestas interminables, el olor a cocaína en billetes de $100, las promesas rotas. Se dio cuenta de que durante años no había estado peleando por México, había estado huyendo de sí mismo. La fama no había sido una corona, sino un escondite. Salió de esa primera internación creyendo que la bestia había sido domada. Se sentía fuerte, limpio. El mundo lo recibió con los brazos abiertos, listo para perdonar a su héroe caído. Pero el vicio es un oponente paciente. No se cansa, no respeta la campana. Espera en las sombras, en una palabra de un viejo amigo, en un momento de debilidad, en la arrogancia de creerse curado. Y la recaída llegó. Fue rápida, brutal y más vergonzosa que cualquier derrota oficial. Un solo momento de debilidad lo arrastró de nuevo al abismo, pero esta vez la caída fue más profunda, porque ya conocía la luz y la había despreciado. Él no peleaba por un cinturón. Peleaba por el honor de cada uno de los que estaban allí, por la esperanza de una nación entera que se veía reflejada en sus puños. Julio César Chávez ya no era un boxeador, era un estado de ánimo. Era el estandarte de la raza de bronce, la prueba viviente de que el mexicano, cuando se decide, no se dobla ante nadie. Los presidentes esperaban para saludarlo, los narcotraficantes más temidos declaraban treguas para verlo pelear. Su nombre era un salvoconducto, su rostro un símbolo de poder intocable. Era el rey absoluto, blindado por el amor de un pueblo que lo veía como la encarnación de sus propias luchas y victorias. Pero la corona más pesada es la que no se ve. La invencibilidad es una jaula dorada, y la soledad en la cima es un abismo. ¿Qué sucede cuando la guerra termina y el guerrero se queda a solas con el silencio? ¿Cómo pelea un hombre que no sabe ser otra cosa que inmortal contra un enemigo que no sangra, que no cae, que vive dentro de su propia sangre? Pero la gloria, como el sol de Culiacán, quema.
Y en la cima del mundo, en el pináculo donde el aire es delgado, y la soledad es densa, Julio César Chávez comenzó a sentir el peso insoportable de su propia leyenda. El campeón que había enseñado a México a nunca rendirse, se había rendido ante sí mismo una vez más. Esta vez, el dolor fue diferente. Ya no era solo la vergüenza pública. Era el odio hacia sí mismo. Se miraba al espejo, y veía a un traidor. Un traidor a la promesa que le hizo a su madre en aquel vagón de tren. Un traidor a su familia. Un traidor a los millones de mexicanos que veían en él la prueba de que se podía salir del barrio. Fue entonces, en esa segunda oscuridad, que la verdadera lucha comenzó. Entendió que esto no era una pelea de 12 asaltos que se ganaba y se terminaba. Era una batalla para toda la vida. Una decisión que tendría que tomar cada mañana al abrir los ojos. Regresó a rehabilitación, pero esta vez con la humildad del derrotado, no con la soberbia del campeón. Se sentó en círculos de terapia con otros hombres y mujeres rotos, y por primera vez en su vida, escuchó. Escuchó historias de dolor similares a la suya y comprendió que su sufrimiento no era único. Aprendió que la adicción no distingue entre un ídolo mundial y un desconocido. Es un depredador que devora almas por igual. Su nuevo entrenamiento no consistía en golpear el costal, sino en hablar de sus miedos. Ser el gran campeón mexicano, el hombre invicto, el dios del Estadio Azteca, no era una bendición, era una condena. Cada día despertaba con el mismo monstruo mirándolo al espejo. La obligación de ser perfecto. La presión de cargar sobre sus hombros el orgullo de 100 millones de mexicanos era un yunque que le aplastaba el alma. El rugido de la multitud que antes era su combustible, ahora se convertía en un zumbido incesante en su cabeza, un ruido del que no podía escapar ni en el silencio de sus mansiones. Y en ese silencio ruidoso, las sombras comenzaron a crecer. Las celebraciones después de cada victoria se hicieron más largas, más salvajes, más desesperadas. Ya no eran festejos, eran intentos de fuga. Las botellas de alcohol se vaciaban, pero el vacío en su interior solo se hacía más grande. El campeón buscaba un enemigo al que noquear, un dolor que pudiera controlar, pero el enemigo estaba dentro, y era invencible. Fue en una de esas noches interminables, rodeado de rostros que no reconocía, de aduladores y parásitos atraídos por la luz de su fama, que el verdadero antagonista se presentó. No llegó con guantes ni con una campana, llegó como un susurro, en una pequeña línea de polvo blanco sobre una mesa de cristal. Sus sparrings no eran boxeadores, eran terapeutas que lo obligaban a confrontar las heridas que la cocaína solo había anestesiado. El proceso fue lento, doloroso y sin gloria. Hubo días en que la tentación era un grito ensordecedor. Días en que quería abandonar todo y volver a la anestesia del olvido. Pero algo había cambiado. Ahora peleaba por algo más grande que un título mundial. Peleaba por recuperar la mirada de orgullo de su hijo. Peleaba por poder abrazar a su madre sin sentir que la estaba ensuciando. Peleaba por el derecho a ser, simplemente Julio. Un padre. Un hijo. Un hombre en paz. Lentamente, asalto por asalto, comenzó a ganar la pelea más importante de su vida. No con la furia de sus ganchos, sino con la fuerza de la vulnerabilidad. Aprendió que pedir ayuda no era de débiles, sino el acto más valiente que un guerrero puede realizar. Descubrió que su verdadero mentón de granito no era el que aguantaba los golpes en el ring, sino el que le permitía levantarse cada día y decir, hoy no. Él nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide en victorias invictas, sino en la valentía para levantarse de la derrota más humillante. Su legado ya no estaba escrito en cinturones de campeonato, sino en las cicatrices de una guerra que se libra lejos de los reflectores, en el silencio del alma. Le prometieron un respiro, un segundo de paz, un escape del peso de la corona. Y Julio, el guerrero forjado en un vagón de tren, el hombre que jamás dio un paso atrás, por primera vez, cedió. Aquella noche, la cocaína entró en su vida, no como un vicio, sino como un falso remedio para una herida que nadie podía ver. Con el veneno llegaron los nuevos amigos. Hombres de Sinaloa, como él, pero que no habían salido de la tierra con los puños, sino con el plomo. Hombres de pocas palabras y miradas pesadas, que no hablaban de campeonatos sino de poder. Lo rodeaban, lo adulaban, lo llamaban compadre. Le regalaban relojes de oro, autos de lujo, le abrían las puertas de un mundo oscuro y seductor. Chávez,
El ídolo del pueblo comenzó a ser visto como el trofeo más preciado del cártel. No querían pelear con él, querían poseerlo. Querían que su leyenda les diera legitimidad. Y la armadura del campeón comenzó a mostrar sus primeras fisuras. El hombre de la disciplina de hierro, que se levantaba antes del amanecer a correr por las montañas, ahora se despertaba al mediodía con la cabeza nublada. El gimnasio, que era su santuario, se convirtió en una obligación. Su famoso gancho al hígado seguía siendo letal, pero el hombre que lo lanzaba estaba perdiendo el alma. Y eso nos obliga a preguntar, ¿qué significa realmente ser un campeón? Déjame saber en los comentarios qué piensas. El eco de los aplausos se había extinguido, reemplazado por el silencio de una habitación de clínica. El rugido de 130.000 almas en el Azteca era ahora un susurro en su propia mente, una voz que le recordaba al hombre que había sido y al monstruo en el que se había convertido. Pero en esa quietud, en esa rendición forzada, Julio César Chávez encontró un nuevo tipo de esquina, una donde no había un entrenador gritando instrucciones, sino un espejo que le devolvía la mirada de un extraño. La verdadera pelea no había sido contra Meldrick Taylor, ni contra Frankie Randall, la verdadera pelea era contra el reflejo en ese espejo. Hoy, el ring de Julio César Chávez ya no está rodeado de cuerdas y lonas ensangrentadas, su arena es otra. Sus peleas se libran en el silencio de una confesión, en el abrazo a un desconocido que comparte su misma sed de veneno. El legendario gancho al hígado, aquel que doblaba a los hombres más fuertes, ahora es una palabra de aliento, una historia de su propia miseria compartida para salvar a otros de la suya. Se convirtió en el guardián de las almas rotas porque nadie conocía el infierno como él. La cinta roja en su frente, antes un símbolo de fe y protección, ahora parecía una venda que le impedía ver el abismo hacia el que caminaba. El mundo aún lo veía ganar, pero quienes estaban cerca veían la verdad. Veían los ojos cansados, la arrogancia que reemplazaba a la confianza, el desprecio por los rivales, y a veces, por sí mismo. La sombra de la corona se alargaba, oscureciendo todo lo que había construido. Él era el rey, pero no se daba cuenta de que su trono ya estaba siendo carcomido desde adentro, por el veneno que él mismo había invitado a su corte. La caída no había comenzado con un golpe en el ring, sino con un susurro en una fiesta. ¿Fue el peso de ser invencible lo que lo quebró, la soledad del trono? ¿O fue el veneno que le ofrecieron sus nuevos amigos, un veneno que él aceptó porque, en el fondo, ya sentía un vacío que ni 130.000 personas en el Azteca podían llenar? La primera grieta había aparecido en la armadura del dios, y por ella comenzaría a entrar la oscuridad. Déjame saber en los comentarios dónde crees que comenzó realmente el fin del gran campeón mexicano. La gloria y la presión de ser el invencible gran campeón mexicano se habían convertido en una carga insoportable para Julio César Chávez. Y es aquí, en esta nueva luz, donde por fin podemos entender la oscuridad de aquella noche. Volvemos al punto de partida, a la pregunta que nos ha perseguido: ¿cómo el hombre que era el corazón de México terminó de rodillas, esperando una sentencia de muerte de un jefe del narco? La respuesta no está en sus puños, sino en la corona que pesaba demasiado. La gloria que lo elevó al estatus de un dios lo hizo olvidar que era un hombre de carne y hueso, forjado en el polvo de un vagón de tren. La cocaína no solo le robó el aliento en los últimos rounds, le robó el juicio. Le susurró al oído que era intocable, que podía caminar entre los lobos de su tierra, Sinaloa, y que éstos le lamerían la mano. Aquella noche no fue secuestrado. Fue invitado, como se invita a un rey a la corte de otro rey, pero en ese mundo, la admiración y la amenaza son la misma moneda. Se vio rodeado de un poder que no podía golpear, una fuerza que no sangraba. Y cuando el miedo, un sentimiento que creía haber enterrado bajo capas de títulos mundiales, le heló la sangre, entendió su verdadera posición. No era un invitado, era un trofeo. Su vida pendía de un hilo, no por lo que pudiera hacer, sino por lo que representaba. El peso de ser un héroe nacional perfecto lo empujó a buscar un escape para su vacío interior. Primero fueron las fiestas y el alcohol, pero el punto de quiebre llegó cuando cedió ante la cocaína, un falso remedio para su angustia. Esa decisión atrajo la peligrosa compañía de miembros del cártel, que lo veían como un trofeo. Su legendaria disciplina de hierro se desmoronó,
cambiando el gimnasio por una vida de excesos. La armadura del campeón comenzó a agrietarse desde adentro y su alma a perderse. Su caída no comenzó con un golpe en el ring, sino con la lucha interna contra su propia leyenda y el veneno que aceptó para escapar de ella. El veneno que corría por sus venas exigía un tributo, y lo cobraría frente al mundo entero. La primera grieta visible no fue una derrota, sino un empate contra Pernell Whitaker que supo a despojo, una advertencia que el campeón, cegado por su propia leyenda, se negó a ver. Creía que su nombre y su gancho al hígado bastaban para someter al universo. Pero el verdadero terremoto estaba por llegar y tenía nombre y fecha. 29 de enero de 1994. Frankie Randall no era el oponente más temible de su carrera, pero llegó en el momento exacto en que Julio César Chávez era el oponente más temible de sí mismo. Pero en ese instante, cuando la vida se medía en el silencio, entre dos respiraciones, no fue el boxeador quien lo salvó. Fue el mito. Fue el recuerdo de cada grito de «Sí se puede» en el Azteca. Fue la imagen de su rostro en los murales de los barrios más pobres. El hombre que lo tenía a su merced, por más poder que ostentara, también había crecido viendo al gran campeón mexicano. Matar a Julio César Chávez no era matar a un hombre, era profanar un altar, apagar una de las pocas luces que brillaban para un pueblo entero. La leyenda que lo había llevado a esa habitación, fue el escudo que lo sacó con vida. La gloria que lo hizo olvidar que era humano, fue la misma gloria que le recordó al mundo, y a sus captores, que él era más que un hombre. Era un símbolo. Y los símbolos, no se matan. Se respetan. Hoy, el legado de Julio César Chávez, no se cuenta en cinturones de oro, guardados en una vitrina. Se cuenta en las vidas que ha ayudado a reconstruir. México no ama a Julio César Chávez por sus 90 peleas invicto. México lo ama por su pelea número 91, la que perdió contra sí mismo de la forma más humillante, y la que sigue peleando cada mañana al despertar. Esa noche en Las Vegas, el aire no olía a victoria. El Chávez que subió al ring, no era la máquina de demolición mexicana, era una sombra, un eco de su propia grandeza. Sus movimientos eran más lentos, su mirada carecía de aquel fuego sagrado. Y entonces en el round 11, ocurrió lo impensable. El guante de Randall conectó, y por primera vez en 14 años de carrera profesional, la lona se encontró con la espalda del César. No fue solo una caída. Fue el derrumbe de un mito. El silencio en el MGM Grand fue un estruendo, el sonido de millones de corazones mexicanos rompiéndose al mismo tiempo. Julio se levantó, por instinto, por orgullo, pero el daño estaba hecho. La campana final sonó y, por primera vez, el resultado era incierto. Cuando el anunciador proclamó a Frankie Randall como el nuevo campeón, el mundo de Julio César Chávez se fracturó. La aura de invencibilidad, esa capa divina que lo había protegido durante 90 peleas, se desvaneció bajo las luces del ring. En el vestidor, el silencio era más ruidoso que los gritos de la arena. No había autocrítica, solo furia. La culpa era del referee por descontarle puntos, de los jueces, de una conspiración en su contra, de todos, menos de él. El hombre que nunca daba un paso atrás, ahora retrocedía frente al espejo. Porque en su caída, nos mostró su humanidad, en su fragilidad, encontró una fuerza que ningún título mundial podría otorgarle. El ídolo invicto era admirable. El hombre que cayó y se levantó es eterno. Su historia no es una advertencia sobre los peligros de la fama, sino un corrido sobre la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar la redención en el fondo del abismo. La historia de Julio César Chávez ha terminado, pero las leyendas que forjaron el alma de México son inagotables. Héroes y villanos, santos y pecadores, cuyas vidas se entrelazan para contar la historia de una nación que, como su más grande campeón, siempre se niega a caer. Suscríbete, y acompáñanos a desenterrar las historias que nos hicieron quienes somos. Ver su propio reflejo era más doloroso que cualquier golpe recibido. La invencibilidad se había roto, y con ella, se asomaba por primera vez el hombre frágil que la leyenda había ocultado. La primera herida no solo sangraba en su rostro, sino en su alma, abriendo la puerta a todos los demonios que había mantenido a raya. Aquella derrota no fue el final del camino, sino el inicio de la verdadera caída libre. El campeón había sido herido, y un campeón herido es la presa más fácil para los demonios que ya vivían dentro de él.
Si quieres ser testigo de cómo el ídolo de México se sumergió en la noche más oscura de su vida, donde el ring fue reemplazado por el abismo, suscríbete y activa las notificaciones. La espiral descendente apenas comienza. La derrota contra Frankie Randall no fue el final del camino, fue el abismo abriéndose a sus pies. El golpe que lo mandó a la lona no solo le arrebató el cinturón, le arrancó el alma. La invencibilidad, esa armadura dorada que lo protegía del mundo y de sí mismo, se hizo añicos, y en las grietas, la oscuridad que llevaba dentro encontró por fin la salida. El campeón del pueblo ya no existía, en su lugar, quedaba un hombre en caída libre, acelerando hacia el centro de su propio infierno personal.